Ya soy una perrita mayor, pero sigo recordando todo como si fuera ayer. Estoy durmiendo cómodamente, calentita, bajo un techo. Eso me hace recordar cuando era una pequeña cachorrita. Me gustaba dormir cerca de la chimenea, en un suave tapete, pero más me gustaba dormir junto a mi mamita y mis hermanitos. No había mejor sensación que esa. Me gustaba correr junto a mis hermanitos en el jardín, hacer hoyos, morder todo lo que se ponía en nuestro camino. No había zapato, pelota o juguete que no pudiéramos destruir, pero igual me gustaba explorar todo por mi propia cuenta. Un día que me alejé de mis hermanitos para corretear una mariposa, me encontré a mi mamita esperándome, y me dijo que ella siempre me iba a amar y pasara lo que pasara no debía preocuparme, que aparte del ciclo de la vida, yo no lo entendía, pero lo averiguaría al día siguiente. Los humanos me sentaron en una almohada, me perfumaron, me cepillaron, me pusieron bonita. Creo me llevarían de nuevo donde el humano de bata blanca. Luego mi mami me dijo que le diera un besito. Y yo se lo di, me dijo que les dijera a mis hermanitos que los quería mucho, y eso hice. Ellos me dijeron que me esperaban para jugar. Les dije que sí. El humano me subió y me sentó en el asiento delantero de la caja con ruedas. El humano se mantenía en silencio. Luego colocó algo de música. El trayecto era largo y me sentía mareada. Estuve a punto de vomitar, pero el humano estuvo en la caja con ruedas. Me tomó con sus patas y me sacó de la caja. Y caminó donde había otro humano que nunca había visto. Dijeron algo, pero no entendía su lenguaje. El otro humano me cargó, me asusté un poco. Luego le dio unos papeles al humano que me trajo y se retiró de ahí. Yo no lo comprendía. El humano extraño me metió a otra caja con ruedas. Volteé y solo miraba la caja de mi humano alejarse. De la nada salté y me pegué en mi cabecita. Este humano movía bruscamente la caja. Apenas me recuperaba del mareo. Pero este fue otro largo viaje. El humano extraño se detuvo. Poco después me sacó de ahí. Miraba el lugar al que habíamos llegado, pero no veía un hermoso jardín, solo un patio sucio y desordenado, y la casa no era como mi casa. Era más pequeña y lúgubre, sin vida, sin calidez, pero bueno, parecís que el humano me metería ahí. Pero en lugar de eso, me bajó en el patio, había charcos, pero no eran como en los que saltaba con mis hermanitos. El humano entró a casa y me dejó ahí solita. Pasaban los días y no veía a mis hermanitos, y ni a mi mami. Los extrañaba mucho, y no sabía cuándo volvería a verlos. Tenía hambre, pero mi sed la sacaba en estos charcos, porque este humano a veces se acordaba de mí, y me traía algo de comer, pero no era rico, no me gustaba lo que me daba. Pasó mucho tiempo, crecí. Ahora me veía como mi mamita se veía, aunque a veces siento que ya no recuerdo cómo era ella, ni mis hermanitos. Los humanos me sacaron del patio, y ahora me tenían o en una caja con rendija, o en un cuarto muy sucio. Me traían a otros perritos como yo, y no sabía por qué ellos me mordían o me lastimaban. Pasó tiempo y ahora yo era mami, pero no como era mi mami. Yo tenía unos bebés, tras otros, tras otros, tras otros, tras otros, tras otros, tras otros, y así fue durante años. Los humanos alejaban a mis bebés de mí. Ellos lloraban y decían: mami, no me dejes, no dejes que me lleven. Intentaba defenderlos, pero recibía golpes, a tal grado que perdí una de mis orejitas. Después de mis últimos niños me negué a seguir teniendo más. Mordía a todos los perros que me traían. Fue cuando estos humanos decidieron atarme de mi hocico con un alambre. Lo apretaron tan fuerte que perdí el pelaje en esa zona, y 2 de mis dientitos. No pude seguir, y tuve mis últimos bebés. Pasaron unas semanas, y mis hijos seguían a mi lado, y era raro.
porque normalmente me separaban de ellos en cuanto abrían sus ojitos. Algo que me había pasado hace unos meses era que por tanta suciedad del lugar donde estaba ya, había perdido uno de mis ojitos. No podía ver nada por ahí, y mi audición ya no era buena. Me costaba escuchar lo que mis bebés me decían. El humano se acercó y me colocó un collar y una correa. Pensé que me llevaría al patio, pero me sorprendí cuando vi que me llevaba a la caja con ruedas. Me gustaba mucho viajar en ella. Quizás el humano me llevaría con el humano de la bata blanca para ver lo de mis ojitos. Me gustaba el viaje. Iba relajado en los asientos traseros, disfrutando del sol. Miraba por todos los lugares posibles. Me gustaba el paisaje. Era hermoso para mí. El humano se detuvo y se bajó. Estábamos en un lugar que no conocía. No sabía dónde era mi casa. El humano miraba por todos lados. Lo veía un poco raro. Era como si intentara que nadie lo viera. El humano regresó y seguimos con el viaje, pero fue un poco más adelante donde volvió a detenerse y a bajarse de la caja. Caminó hacia atrás y abrió la puerta. Me quitó mi collar y me dijo que bajara del auto, pero fue extraño, porque él subió a la caja y me dejó abajo. No entendía qué era lo que sucedía. Pero más extraño fue cuando escuché que encendió la caja y comenzó a mover. Me levantaba en mis patitas traseras a ver al humano, pero él me ignoraba y comenzaba a moverse más y más rápido, a tal grado que me era imposible alcanzarlo. Yo estaba algo débil, aún tenía leche y me era muy incómodo correr de esa manera. Hubo un momento en que mis patitas ya no dieron más y me detuve. Ya no veía la caja con rueda, estaba ya muy lejos de ahí. Tenía mucha sed y procedí a buscar algo de beber, pero lo haría en la dirección en la que el humano se fue. Quizás lo alcanzaría por allá. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero no pude encontrar al humano, ni la casa, ni a mis pequeños bebés. Ellos eran lo que más me preocupaba. No sabía si estarían bien, si tendrían hambre o frío. Por ellos me urgía localizarlos, pero con mi poca audición y mi nula visión me era muy complicado encontrar el camino de vuelta a casa. En el camino encontraba amigos con la misma situación, pero tenían que seguir su camino y yo el mío, y así siguieron pasando las semanas. Tenía demasiada hambre. Hace varios días que no comía nada, pero nada me importaba más que mis bebés. Un día por la tarde tenía muchísima hambre. Pensé que sería otro día sin comer, pero en el suelo encontré croquetas y al lado un bote con agua. Tenía mucha hambre que no me importó y comí. Eso fue una gran bendición. Podría mantenerme unos días más. Los días pasaban. Había unos que encontraba comida y otros que no. Después encontraba más croquetas y un día encontré pollo hervido. Era como si alguien lo estuviera dejando aquí con una intención. La época lluviosa llegó y todo cobró vida. Ahora me era más complicado localizar. El camino, todo estaba cambiado. Las lluvias caían todos los días y no tenía mucho donde refugiarme. Creo que debo irme haciendo la idea de que a mis niños jamás los volveré a ver. Era muy triste para mí. Y un día encontré humanos. Recordé cómo había sido mi vida junto a ellos. Entonces decidí correr. Jamás volvería a confiar en ellos ni en sus cajas con ruedas. Llegué a una casa muy grande. Estaba rodeada por algún tipo de cerca metálica. Y en esa casa había muchos humanos pequeños. Veía unos cuantos humanos grandes. Pero por todo lo que pasé, decidí mantenerme alejada de ese lugar. Prefería quererme a dormir junto al maíz. Y así fue por varias semanas. Miraba la luna que en lo alto resplandecía, y pensaba que así es como terminaría mi vida, a mi suerte, extraviada,
completamente sola. Me enteré que alguien seguía mis pasos. Como yo no tenía horas específicas al pasar por cierto lugar, era un reto encontrarme, porque podría estar tanto dentro de la casa grande como en el maíz, o incluso por el cerro, y además que yo no me acercaba a los humanos, huyo al verlos. No me voy a arriesgar a vivir lo mismo. Finalmente descubrí a quien me buscaba. No detectaba maldad en él, pero no iba a bajar la guardia. Seguía esquiva, me alejaba, pero el humano fue paciente. Me dejaba comida y poco a poco me acercaba a él, pero no bajaba la guardia. Y así fue por unos meses. Hasta que me convencieron, ellos solo querían ayudarme, jamás me lastimarían. Así como hay humanos malos, también hay muchos humanos buenos. El humano aún no me lleva a casa, pero yo ya no me desapartaba de él. Lo seguía a todas partes, pero tocaban el timbre y todos los humanos pequeños se iban junto a mi humano favorito, y ahí era cuando me quedaba solita, pero al día siguiente regresaba. Incluso cuando los humanos pequeños no iban a él, iba a buscarme y me daba de comer. Una mañana me dejaba mis croquetas, me dejaba agua y se marchaba. Fue cuando dije me voy contigo. Y así fue. El humano, al darse cuenta que lo seguía, disminuyó la velocidad de la caja con rueda y pegué un gran salto por una de las ventanas. Él me permitió entrar. Yo no paraba de llorar. Estaba muy emocionada y agradecida con el humano. Y así fue como ahora tengo una nueva familia que me ama. Tengo 5 humanos, 2 hermanitas gatitas y 12 hermanitos perritos. De igual forma, todos ellos habían pasado por cosas terribles con humanos. Les pasó lo mismo que a mí. Los dejaron solitos a su suerte. Pero ahora, todos somos una manada feliz. Bueno, con las gatitas tenemos nuestras diferencias, pero es normal entre especies. Me llevaron al veterinario y ahora soy muy feliz.